Iglesia de Dios Peniel presenta su programa Ahora es el tiempo, un espacio de edificación, testimonios, alabanza. Ahora hay una palabra de Dios para tu vida. Ahora hay una palabra que marcará el rumbo y el destino de tu corazón. Equivocados. Ese es el tema que hoy Dios quiere ministrar a tu corazón. Esa es la palabra que Dios quiere sembrar en ti para que germine a su tiempo. De algo estoy seguro, que Dios hará cosas maravillosas a la luz de la palabra. Equivocados. Nacido en el corazón de Dios para tu vida, para impactar tu corazón. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Esa es la palabra de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos, dice el Señor. La palabra del Señor nos revela, nos relata la diferencia que hay entre mis pensamientos y los pensamientos de Dios. Equivocados. Equivocado ha vivido el hombre desde siempre. Equivocado ha vivido la humanidad, que se han olvidado del Dios de los cielos. De ahí nace esta palabra. Y el profeta Isaías nos habla de esta manera. Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Y es que el hombre, la mujer, ha tratado siempre de encontrar la ruta correcta para llegar al lugar que todos anhelamos llegar, al éxito, al triunfo, a la victoria. Pero la verdad es que el Señor nos dice en su palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque los caminos del hombre históricamente han estado equivocados. El tiempo nos da la razón. La historia nos da la razón que el hombre, que la humanidad, que la sociedad ha vivido equivocadamente, dándole lugar a cosas que no son la prioridad. Y el Señor dice: sus caminos no son vuestros caminos, porque los caminos de Dios son fieles, son justos, son verdaderos. Los caminos del Señor son rectos y conducen hacia la victoria y la felicidad. Pero los caminos del hombre han estado equivocados. Los caminos del hombre han estado transgiversados, lejos de la verdad, porque así lo dice Jehová: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son sus pensamientos, dice el Señor. Y esto es lo que necesitamos hoy comprender a la luz de la Escritura. Esa palabra del Señor. Los caminos de Él no son los mismos que los del hombre. Esos caminos de Dios que conducen hacia la felicidad, hacia la victoria, hacia el éxito, no son los mismos que los míos. Y la historia y la razón nos juzgan ahora mismo. Que el hombre ha tomado malas decisiones. Hemos tenido una vida equivocada. Y que nos ha costado de pronto reconocer nuestro error. Nos ha tocado de pronto, nos ha costado bastante darnos cuenta que hemos transitado por la vida de manera equivocada. Porque así lo dice el Señor: mis caminos no son sus caminos, ni tan siquiera mis pensamientos son al igual que los de Dios. Y por consiguiente, dice el profeta: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios siempre están por la altura. Los pasos de Dios siempre están por la altura. Los pensamientos de Dios siempre son por la altura.
Pero los caminos del hombre históricamente han sido equivocados. Hemos tomado decisiones fatídicas para la historia de la humanidad. Hemos tomado decisiones que han dañado nuestra reputación como iglesia del Señor. Hemos dañado la imagen del Dios invisible en nosotros. Porque desde el principio, cuando el hombre fue formado a imagen y semejanza de Dios. Pero a raíz de las malas decisiones, a raíz y producto de todo aquello que el hombre hizo equivocadamente, han venido una serie de consecuencias, porque los caminos que el hombre ha tomado son caminos equivocados, porque los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. No hay una mente humana capaz de conocerlo a perfección, de descubrirlo a cabalidad, porque Él es soberano y es más grande que cualquier otra personalidad. Ese es nuestro Dios. El Dios que sus pensamientos son más grandes que los míos, que sus caminos son perfectos, que su caminar es en completa integridad. Hay una estrecha diferencia entre los pensamientos del hombre y los pensamientos del Señor. Ese Dios maravilloso con una mente maestra que diseñó el mundo entero. Ese Dios perfecto que con su mente maestra formó la tierra y todo lo que en ella existe. Sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Sus caminos son rectos. Sus veredas son de justicia y de santidad. Pero el hombre ha tomado caminos equivocados, decisiones incorrectas que han traído repercusiones fatales. Porque el Señor nos dio ese poder de decidir. Él nos dio ese libre albedrío para tomar decisiones, para saber qué hacer con nuestra vida. Él nos dio esa potestad. Y dice el Señor que sus caminos son más altos que los nuestros. Y esa estrecha diferencia entre los designios del hombre, entre los pensamientos del hombre y los pensamientos del Señor. Nuestros pensamientos son limitados. En cambio, los de Dios no tienen límites. Mi mente tiene limitantes, Dios no las tiene. Mis pensamientos están limitados por mis situaciones. De pronto pensamos en relación y en consecuencia a lo que estamos viviendo. Pero en cambio los pensamientos del Señor nos revela Jeremías capítulo 29 verso 11. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios van encaminados al bienestar para cada uno de nosotros. Mis pensamientos están ahí limitados por un sinnúmero de circunstancias. Dios no está limitado a nada. Él es autónomo. Él es déspotes. Él hace lo que Él quiere y como Él quiere y a la hora que Él quiere. Él es autónomo. Su pensamiento va más allá de una situación. Todo está en el hueco de su mano y bajo su control. Bajo la poderosa mano del Señor estamos guiados a toda verdad. Los pensamientos nuestros son variantes. Los de Dios permanecen para siempre. Nuestros pensamientos son cambiantes de acuerdo al entorno donde estemos, de acuerdo a la situación que estemos viviendo, de acuerdo al entorno, al contexto en que estamos. De pronto van a variar nuestros pensamientos. Pero los pensamientos de Dios permanecen ahí fieles, así como desde el principio. Esos pensamientos de bien para el hombre. Dios nunca ha deseado el mal para la humanidad. Dios nunca ha planificado hacerle daño al hombre. Sin embargo, los designios del hombre, dice Génesis capítulo 6, que vio Dios que continuamente los pensamientos del hombre eran el mal. A tal grado que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Porque desde las primeras generaciones, desde la generación de Adán,
Desde la generación de Noé, el hombre ha tenido dificultad para caminar en los caminos rectos del Señor, porque sus pensamientos son variantes, sus pensamientos no son constantes, sus pensamientos no son permanentes. Tenemos una lucha interna en que ahora pienso algo, mañana pienso diferente. Tenemos una lucha permanente en nuestra mente, porque nuestros pensamientos son variantes. Muchas veces pensamos algo, pero mañana lo desistimos. O de pronto hacemos cosas que nunca las habíamos pensado. Pero sin embargo, la mente del Señor es esa mente estable. Es esa mente que está ahí de manera permanente, cumpliendo su propósito. Cumpliendo el propósito por el cual Él pagó el precio allá en la cruz del Calvario. Mis pensamientos son cortos. Sin embargo, los pensamientos de Dios son grandes. Los pensamientos de Dios son grandes. Muchas veces nos quedamos cortos al creerle al Señor. Le creemos a Dios simplemente por cosas que están al alcance de nuestras manos. La fe es eso, creerle a Dios por las cosas que no tengo. Creerle a Dios por las cosas que no veo. Creerle a Dios por las cosas que ahora no están conmigo. Así lo revela Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues esa fe la que nos hace conocer los pensamientos grandes de Dios. ¿Quién conocerá o quién instruyó al Señor? ¿Quién le dio instrucción para formar la tierra? ¿Quién le dio capacitación para formar el medio? Nadie. A la orden de su palabra fueron hechas todas las cosas. Allí no hubo un arquitecto que le mostrara cómo hacer los diseños. Él los hizo, porque su mente y su pensamiento va más allá del raciocinio humano. Los pensamientos de Dios van más allá de las limitantes nuestras. Por lo tanto, las crisis que ahora estamos viviendo no pueden determinar la promesa de Dios. Las crisis que ahora estamos viviendo no pueden sustentar ni hablarnos de lo que está por llegar. Porque déjame decirte algo, en los pensamientos de Dios las cosas están cambiando. En los pensamientos de Dios Él quiere transformarnos, Él quiere llenarnos de su gozo. Él quiere llenarnos de su paz. Él quiere llenarnos de su abundancia. Los pensamientos nuestros en muchas ocasiones son fallidos, pero los de Dios son fieles. ¿Cuántas veces planificamos algo y no lo hacemos? Porque nuestros pensamientos fallaron. Pero cuando Dios planificó algo contigo, Él lo hará. Cuando Dios planificó algo contigo, Él lo cumplirá. Y lo cumplirá a cabalidad. Porque sus pensamientos son de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios son fieles, son estáticos, son verdaderos. Los pensamientos de Dios son fieles. Por eso es que el profeta Isaías dijo: son más altos mis caminos que vuestros caminos. Son más altos mis pensamientos, dice el Señor, que vuestros pensamientos. Por nuestra parte, muchas veces caminamos en el sentido opuesto al del Señor. Esto debido a que nuestros pensamientos son limitados y los del Señor no tienen límites. Como sociedad hemos venido caminando en el sentido opuesto a la voluntad de Dios. Hemos venido haciendo lo desagradable delante de Dios. En otras palabras, hemos estado equivocados. Muchos defendemos la verdad y creemos tener la verdad absoluta, cuando la verdad es Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si alguien defiende la verdad, debe defender a Cristo y también a su misión y también a su iglesia. Debe defender esa verdad absoluta de la Escritura, esa verdad absoluta del universo, que es Cristo Jesús.
Él lo reveló y dijo: yo soy la verdad. Pero el hombre ha venido caminando en el sentido contrario a la verdad y a la voluntad del Señor. Y producto de esas decisiones equivocadas que el hombre ha tomado, de darle la espalda a Dios, esas decisiones equivocadas a renunciar a Dios, esas decisiones equivocadas de ir a un lugar sin contar con la compañía de Dios, esa decisión equivocada de emprender algo sin el respaldo de Dios, eso nos ha pasado factura, de hacer cosas sin contar con la aprobación de Dios. Eso ha traído grandes repercusiones a nuestra vida. Hemos caminado en el sentido opuesto a la verdad de Dios. La historia de nuestros países de América Latina nos da la razón. Desde nuestros gobernantes hasta las familias, hemos hecho cosas equivocadamente y hemos reclamado a un sinnúmero de situaciones, de personas. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿A qué se debe lo que estamos viviendo? Y la respuesta es que lo que ahora cosechamos es lo que ayer sembramos. Y si ayer sembramos cosas equivocadas, no esperemos cosechar cosas correctas. Si sembramos en el pasado cosas equivocadas, el fruto no será el deseado. Si sembramos mala semilla, el fruto no será el deseado. Ni tan siquiera habrá fruto. Hay un factor determinante, y escúchame esto. Hay un factor determinante, provocante de lo que sucederá en el futuro. Y estas son las decisiones. Las decisiones del hombre tienen el poder y la facultad para llevarlo o al éxito o al fracaso. Y es necesario aprender a tomar decisiones. Vivimos en un mundo donde la juventud está incluida ahí en ese círculo de indeterminaciones. De hecho, las nuevas tendencias de la sociedad están ahí a ser indeterminado. Cuando alguien nace, la enfermera o el doctor que está atendiendo de entrada o dice que es varón o que es mujer. Pero ahora hay un movimiento de indeterminados que quieren enseñarnos que el niño va a decidir o la niña va a decidir pronto qué quiere ser. Necesitamos estar determinados quiénes somos. La iglesia del Señor hoy más que nunca debe estar determinada, porque ese factor que va a traer o el éxito o la derrota se llaman decisiones. Y las decisiones hay que aprender a tomarlas ahora. Es ahora o nunca. Es ahora el tiempo para tomar decisiones que van a aportar éxito, que van a aportar bendición y victoria, o aquellas decisiones que servirán como el medio para una catástrofe en nuestras vidas. Ese factor determinante, ese factor principal, provocante de lo que sucederá en el futuro, son esas decisiones. Yo quiero hablar hoy a gente determinada, a gente que determinó servir a Dios. Yo quiero hablarle hoy a la juventud que ha decidido no negociar sus principios con el mundo. Yo quiero hablarle a esa generación que ha nacido de nuevo, a esa iglesia del Señor que ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Quiero hablarle a esa generación de adoradores, a los que han tomado la determinación, así como el apóstol Pablo lo dijo: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni arcángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Tomar decisiones es saludable. Hay gente que vive luchando con un pensamiento por mucho tiempo, 10, 20 años, queriendo tomar decisiones y nunca toma decisiones. Al no tomar decisiones, simple y sencillamente estamos ahí embancados.
Estamos ahí simplemente, ahí sin poder movilizarnos, porque mientras no tomes decisiones, no podrás avanzar. Mientras no tomes la responsabilidad de decidir qué hacer con tu vida, siempre te mantendrás en el mismo lugar. Pero hoy estoy hablando con gente que ha determinado servir a Dios. Estoy hablándole a una generación que no va a negociar sus principios con el mundo por nada. Estoy hablándole a una generación, a una iglesia. Estoy hablándole a un pueblo que determinó seguir a Cristo y no retroceder jamás. Estoy hablándole a una sociedad que ya nos dimos cuenta que lo que ahora estamos viviendo es factura de las malas decisiones del pasado, pero que hoy está en nuestras manos el poder cambiar la historia. Una buena decisión puede cambiar tu historia. Un camino correcto por donde vayas caminando va a cambiar el rumbo de tu vida. Por años hemos vivido equivocados. Y hemos vivido equivocados por dos razones principalmente. Número uno, porque no nos han enseñado la verdad. Porque no nos han mostrado el camino y la senda de la verdad. Nos han tenido engañados. Nos han venido hablando cosas que no son la verdad. Y quien cayó en el error porque otro le enseñó que eso era la verdad, no tiene culpa. Pero quien le enseñó que eso era verífico, hizo caer a un montón, tendrá que darle cuentas al Señor. Pero por otro lado, hemos caminado incorrectamente o hemos caminado equivocadamente, simple y sencillamente porque no queremos caminar por el camino de la rectitud. Y esa es una realidad. Muchos han ido al fracaso porque les enseñaron mal o nunca les enseñaron. Y otros han ido al fracaso porque no quisieron tomar las enseñanzas. Y la Escritura nos revela que Cristo es la verdad. Y aparte de ser la verdad, Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Tomas la decisión correcta para que te vaya bien? ¿O tomas el camino equivocado para llegar al fracaso? Pero es necesario tomar decisiones. Es necesario tomar determinaciones firmes en nuestra vida. Que nuestra vida sea el reflejo de las buenas decisiones tomados y guiados por la mano de Dios. Es momento para reflexionar. Es momento para detenernos todo lo que hemos venido haciendo mal en nuestra vida. Todo lo que hemos venido haciendo equivocadamente. A lo mejor porque no sabíamos la verdad. O simple y sencillamente porque no queremos caminar bajo la verdad. Equivocados. Así hemos vivido mucho tiempo. Equivocados, engañados, creyendo y defendiendo una verdad que no existe. Yo defiendo a Cristo Jesús, al Cristo que pagó el precio por mi pecado, al Cristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Tus decisiones, las decisiones de hoy, o te llevan al éxito o te llevan al fracaso. Y son las decisiones del pasado que nos están pasando factura ahora. Por las malas decisiones de nuestros gobernantes, por las malas decisiones de quienes nos dirigen, de quienes nos presiden en el Señor, de quienes forman un círculo familiar, por las malas decisiones. Las mismas decisiones, o las mismas manos, o el mismo sentimiento, o el mismo corazón que te puede llevar al éxito, te puede conducir también al fracaso. Todo depende de quién estás acompañado. Si Dios va contigo, no tengas temor, que todo va a estar bien. Y la historia, a través de ella podemos darnos cuenta cuán equivocado hemos vivido la humanidad. Desde las primeras generaciones hemos caminado por el sendero incorrecto. La historia nos da la razón. El mundo entero ha caminado alejado de la verdad. Ha tomado decisiones equivocadas. La sociedad, hemos estado equivocados. Hemos creído a la verdad absoluta de nosotros y no a la verdad de Dios. Hemos renunciado a la verdad divina por interponer nuestros argumentos baratos. Hemos hecho a un lado los principios de la deidad de Dios para interponer nuestros principios memorizados o aprendidos o adaptados de algún lugar. Hemos venido arrastrando desde la historia
desde las primeras generaciones, las malas decisiones. Esas malas decisiones que solo producirán un lamento en el mañana. Esas malas decisiones que solo provocarán el llanto de mañana. Y ahí está enfocado el tema de esta hora. Equivocados. Equivocados hemos vivido. Engañados hemos vivido. Caminando en el rumbo desconocido de Dios. Caminando en el sentido opuesto a la verdad de Dios. Alejándonos de Él. Porque al tomar decisiones equivocadas, lo que hacemos es distanciarnos del Señor. Y nada más peligroso que estar lejos de Dios. Nada más peligroso que estar en distanciamiento con Dios. Ahora que está de moda el distanciamiento social, de quien debemos estar cerca es de Dios, es del Señor, de su Santo Espíritu. Y la historia bíblica nos revela, por ejemplo, cómo las malas decisiones han traído factura. Por ejemplo, aquella generación del diluvio. Aquella generación a la que Dios le advirtió que vendría un diluvio a la tierra. Y que ordenó a Noé con toda su fe a que construyera un arca. Noé no cuestionó a Dios. Simple y sencillamente inició la labor que Dios le había encomendado. Pero sin embargo, la sociedad se burlaban de él. A lo mejor por sus canas está hablando tonteras. Aquella sociedad que no quiso tomar el camino que Dios le trazó. Aquella generación que había sido violenta. Aquella generación que sus pensamientos continuamente eran el mal. El Señor pone una alternativa. Le dice a Noé: construyete un arca para que el pueblo venga y se salve del diluvio. Y nadie quiso subir. Dios dio la oportunidad. Pero fue la decisión de aquellos hombres de rebelarse contra Dios. Aquella generación del diluvio que no creían a la palabra. Aquella generación del diluvio que lo tomaron a broma. Cuando Noé lo decía, viene un diluvio, la gente no creyó. Decidieron no creerle a Dios. Decidieron hacer caso omiso al mandato y a la voz del Señor. Pero sin embargo Noé siguió construyendo el arca. El pueblo decidió no creer a Dios. Dios no tiene problema con lo que tú crees. Dios no tiene problema. Pero si le crees a Dios, verás su gloria. Si le crees a Él, verás la gloria de Dios manifiesta. Aquella generación que no entendió el mensaje. Aquella generación que decidió equivocarse. Porque el mensaje era claro, que vendría el diluvio, pero ellos no creyeron. Así como muchos ahora mismo están decidiendo equivocarse nuevamente. Porque yo predico que Cristo viene por nosotros. Muchos deciden no creerlo. Pero ese no es mi problema ni el de Dios. Muchos todavía no creen a lo que la palabra del Señor dice. Y yo quiero decirte que nada de lo que está sucediendo está oculto de la palabra. Todo está revelado en las Sagradas Escrituras. Tomemos decisiones que van a traer buenos resultados a nosotros. Aquella generación del diluvio deshonró a Dios. Aquella generación del diluvio tomó determinación de desobedecerlo a Él. Aquella generación del diluvio tomó la determinación de seguir en su pecado antes de salir de ahí y salvar su alma, de escapar por su vida. Aquella generación del diluvio no creyeron al mensaje profético de Noé. Sin embargo, endurecieron su corazón, que eso también es una decisión. El rechazar a Dios es una decisión. Y equivocada, por cierto. Vemos a lo largo de la historia. Y vino el diluvio. Y solo subió la familia de Noé. Sus hijos, sus nueras. Y Dios le ordenó que subieran los animales. Subieron de toda especie al arca. Y se salvaron. Pero cuando el agua vino, el diluvio vino, ellos decían: Noé, ábrenos la puerta. Ya era tarde para decidir. El camino que habían tomado era el equivocado. Y hay cosas de las cuales nos podemos arrepentir. Y hay cosas de las cuales ya no podemos arrepentir. Por ejemplo, ya alguien de la tercera edad, aunque se arrepienta, ya no tiene valor el no haber estudiado. Ya no puede. Hay cosas que sí podemos arrepentirnos ahora y enmendarlas, pero hay cosas que ya es muy tarde.
No podemos arrepentirnos después de pasar toda nuestra juventud y en nuestra edad avanzada, decir, me arrepiento de no haber servido a Dios en mi juventud. Está bien, pero ya no podemos retroceder el tiempo. Recuerda cuando Dios te llamaba. Recuerda cuando Dios te hablaba. Recuerda cuando Dios te instruía y no quisiste. Y ahora, aunque te arrepientas, tomaste el camino equivocado. Pero ojo, la salvación está para ti todavía. Así que hay cosas de las cuales nos podemos arrepentir ahora y poder enmendarlo. También la Escritura nos relata la historia de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, del sacerdote Aarón, en Levítico capítulo 10, verso 1. A Nadab y Abiú, hijos del sacerdote, no se les fue ordenado hacer el altar y levantar el altar con incienso y fuego. Ellos se atrevieron a hacerlo. Y nota esto que es importante. Pareciera que lo que ellos estaban haciendo era correcto. Estar en el altar encendiendo fuego al Señor con incienso, especie aromática. Pero aquel fuego era desconocido delante de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Aquel fuego los consumió. Aquel fuego los redujo a cenizas. Y murieron ahí por ofrecer fuego extraño a Jehová. Pareciera que fuera bueno la decisión de ellos de ofrecerle a Dios. Pero sin embargo, fue decisión equivocada, porque ellos no eran los llamados a ofrecer el incienso a Dios. Y murieron así en el altar, porque tomaron una decisión que no les competía a ellos. Tomaron decisiones que no estaban de acuerdo a sus capacidades. Tomaron decisiones que no correspondían para ellos hacerlo y simplemente murieron. Eso es lo que sucede cuando los caminos son equivocados. Los caminos equivocados conducen a la muerte. Los caminos equivocados conducen a la sepultura. Los caminos equivocados conducen a la derrota, conducen a la bancarrota. Los caminos equivocados conducen a la frustración. Porque a Nadab y a Abiú no se les había mandado por el Señor a hacer sacrificio, pero ellos se atrevieron hacer algo que no era su competencia. Las decisiones que tomemos hoy traerán repercusiones en el pasado. Y algo que no podemos retroceder es el tiempo. O aprovechamos el tiempo ahora o nos lamentamos mañana de lo que no hicimos hoy. Es necesario ahora mismo rectificar lo que esté a nuestro alcance. Por su parte también Saúl y su desobediencia cuando Dios le instruyó que destruyera completamente a Amalek, desde su rey hasta todo lo que hubiera ahí. Y Saúl, lleno de avaricia, de allá de Amalek, no obedeció al Señor, tomó la mala decisión de no obedecer al Señor. Y de Amalek trajo ganado, el mejor ganado, y lo trajo. Pero cuando el profeta Samuel llega, le dijo: Samuel, escucho ahí que hay ruido de vacas. Sí, le dijo, es que yo determiné que traeríamos para ofrecerle sacrificio a Jehová. Equivocado estaba Saúl. Dios le dijo: Dios se complace más de la obediencia que de los sacrificios. ¿Sabes qué, Saúl? Jehová de los ejércitos ha determinado eliminarte como rey de esta nación. Simple y sencillamente por tomar la decisión equivocada de desobedecer a Dios. Porque la instrucción era clara de parte de Dios para Saúl: quiero que me extermines a la tierra de Amalek con todo lo que en ellos hay. Pero Saúl trajo de las grosuras, trajo de lo mejor del ganado, según él, para ofrecerlo delante del Señor, cosa que no era cierta. Y por esa mala decisión, por esa equivocación que él tuvo, le costó su reinado, le costó abandonar su lugar. A Saúl le costó su cargo haberse equivocado. Hay equivocaciones que traen un peso grandísimo a nuestra vida. Hay equivocaciones las cuales podemos enmendar y volver a empezar. Pero hay equivocaciones que traen consecuencias fatídicas a nuestros corazones, como el caso de Saúl. Por haber desobedecido, dijo Jehová, he determinado en mi corazón que ya no será más el rey de Israel. Por la desobediencia.
Porque la orden de Dios fue clara y específica, pero él decidió desobedecerla. Pareciera que era bueno lo que Saúl iba a hacer, supuestamente traerla para hacer un altar y ofrecerle en agradecimiento. Y Dios dijo: a mí me agrada más la obediencia que los sacrificios. Equivocado estaba Saúl, que a Dios lo iba a engañar. Como muchos creyentes ahora mismo viven equivocados, escondiéndose de X o Y persona, sabiendo que Dios los está viendo. Equivocados viven miles de personas, huyéndole al líder, huyendo al pastor, sabiendo que el Dios de los cielos los está viendo. No te escondas de nadie, porque el ojo de Dios te está viendo. No caminemos más equivocados, creyendo que porque nadie me vio, no soy culpable de mis actuaciones. Hay un ojo que siempre está puesto sobre la tierra y sobre cada una de tus actuaciones, y es el ojo de Dios. Equivocados hemos vivido por muchos años, y fue hasta que Cristo alumbró nuestro camino que nos dimos cuenta de la verdad. Por muchos años vivimos rindiéndole honores a alguien que no se lo merecía, o a algo que no se lo merecía. Pero vino Cristo y alumbró nuestro camino. Las decisiones son determinantes. Y mira qué importante esto: no le eches la culpa al tiempo de tus malas decisiones. No culpes al tiempo de tus malas decisiones. Eres tú quien decide. Eres tú quien toma la determinación por cuál camino ir, por el camino de la verdad o por el camino equivocado. Lastimosamente hemos caminado equivocadamente. Lastimosamente hemos transitado por el camino equivocado. Pero no podemos culpar a otros de nuestros fracasos. No podemos culpar a otros de lo que me sucedió. Son tus decisiones, o que te llevan al éxito, o que te llevan al fracaso, o que te llevan a la cima, o que te sepultan. Son tus decisiones las que harán que Dios se glorifique. En Deuteronomio capítulo 11 el Señor dio esa facilidad y esa facultad al hombre. Dijo: decidan, yo pongo delante de ustedes hoy la bendición y la maldición, la vida o la muerte. Ustedes decidan. Ya no sigan viviendo en el error. Yo les aconsejo, dice el Señor, que tomen el camino correcto, que ya no vivan equivocados. Yo les aconsejo, dice el Señor, que tomen el camino de la vida para que vivan, y tomen el camino de la bendición para que sean benditos toda su vida. Pero si quieren caminar por la muerte, es asunto de ustedes. Si quieren decidir por las maldiciones, es asunto de ustedes. Es cuestión de decisiones. Es cuestión de reconocer que nos hemos equivocado. Y esa facultad que Dios nos da, mira qué cosas. Cada acción del hombre produce una reacción en el destino. Cada acción que hacemos ahora producirá una reacción en el mañana. Porque lo que sembramos hoy es lo que vamos a cosechar mañana. Si lo que estás sembrando hoy no es una buena semilla, no esperes mañana un buen resultado, un buen producto. Si hoy estamos equivocados y nos damos cuenta que estamos equivocados, no esperemos que mañana andemos bien. Porque mientras no salgamos del camino equivocado, nunca veremos la luz del día. ¿Qué consecuencias traen al hombre las malas decisiones? Vemos una generación allá en el diluvio que se ahogaron por tomar una mala decisión. Vemos a Nadab y Abiú que por tomar una fatídica decisión perdieron su vida. Y vemos a un Saúl que por tomar una mala decisión fue removido de su cargo. Incluso le costó hasta la vida por estar equivocado. ¿Hasta cuándo vas a seguir equivocado? ¿Hasta cuándo vas a seguir ahí en el mismo error? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí haciendo lo mismo, sabiendo que estás equivocado? La generación del diluvio se murieron por estar equivocados. Nadab y Abiú se murieron, al igual que Saúl. Es que caminar por el camino equivocado de algo nos asegura, y es de la muerte. De algo nos asegura, es del fracaso. Por eso es necesario conocer las consecuencias de nuestras malas decisiones. Dijo el Señor: o decides caminar por el camino de la vida para que vivas, y el de la bendición para que seas bendito, o quieres exterminarte junto a ti. El mayor paso, escúchame esto,
para la restauración es reconocer que hemos estado equivocados. Y ese es el punto central de esta prédica. ¿Cuánto nos cuesta reconocer que hemos estado equivocados? Déjame decirte que hay gente que aunque sabe que está equivocado, sigue defendiendo su error. Hay gente que aunque sabe que está confundida, sigue defendiendo lo indefendible. Hay gente que aunque sabe que el camino por donde va le conduce a la muerte, lo sigue defendiendo. Y no quiere darse a torcer. No quiere dar por entendido, no quiere reconocer. Y el primer paso para ser restaurados es reconocer que hemos estado equivocados. De algo puedo reflexionar de esta pandemia. Y Dios me lo hablaba mientras escribía esto. Tenemos que reconocer que hemos estado equivocados. Habíamos endiosado a hombres, a figuras públicas, a estrellas del fútbol, los habíamos endiosado. Y en esta pandemia, el Señor nos encerró a todos para enseñarnos que solo es Él absoluto y poderoso. Pero estamos tan fanáticos a nuestras figuras del deporte, a nuestras figuras políticas, a la figura de la farándula, endiosando a hombres, dándole el lugar que Dios se merece, poniendo en lugar de Dios a los hombres. Y el Señor nos encerró para enseñarnos que hemos estado equivocados y que ningún hombre, por famoso que sea, podrá suplantar la personalidad y la deidad de Dios. Mucha gente ha endiosado a las figuras del deporte, a personajes de la farándula, a personajes del estrato público. Los hemos endiosado y hemos estado equivocados. Porque el único que merece honra y gloria es el Señor Jesús. Y en esta pandemia nos hemos dado cuenta que mucha gente le había quitado el lugar a Dios y se lo había dado a su artista, a su futbolista, a su líder político, a su líder empresarial. Tenemos que reconocer que habíamos endiosado al dinero. Esta pandemia, esta crisis nos está enseñando que el dinero no lo es todo. Mucha gente había endiosado el dinero. Se había olvidado de Dios por atender sus negocios. Dejaban de ir a la iglesia por atender su negocio. Dejaban de atender su familia misma por estar ahí con el dinero. Porque habían convertido al dinero en un Dios. Y el Señor nos enseña que estamos equivocados. El hombre podrá tener millones de dinero, pero el dinero no podrá salvar su alma. El hombre no podrá salvar con todo su dinero, no podrá evitar la muerte. Aunque tenga millones y millones en las cuentas bancarias, aunque los tenga ya en un país lejos, guardado, no podrá salvar su alma con su plata, con su dinero, con su oro. Pero muchos habían endiosado de tal manera que no había espacio ni para ir a la iglesia, porque estaban ocupados en su negocio, en su empresa, en su actividad, en su ocupación. Tenemos que reconocer que muchos se estaban llevando la gloria que le pertenece a Dios. Y esto va para todos los ministros evangélicos, para todos aquellos artistas que se equivocaron. El altar no es para figurar. El altar de Dios no es para subir de ranking. El altar de Dios es para darle a Él toda la gloria. El altar del Señor, y déjame decirte, Dios es celoso en este sentido. Muchos estaban llevando los aplausos que le corresponden al Señor. Muchos estaban llevando los elogios que le corresponden solo a Él. Y estaban equivocados. Porque nunca entendieron que la gloria es de Dios. Nunca entendieron que por más que Dios me use a mí, simple y sencillamente soy el instrumento. Quien me usa es el mayor. Nunca entendieron que por más éxito que Dios me haya dado, no me lo debo a mí mismo, se lo debo al Señor. Nunca entendieron que no son merecedores de aplausos. Nunca entendieron que por más buena voz que tengan, en el cielo el Señor tiene orquesta de ángeles que cantan mejor que ellos. Y el Señor bajó. El Señor descendió para poner a cada quien en su lugar. Aquellos que le robaban, que intentaban robarle la gloria a Dios, se equivocaron. Están equivocados. Porque la gloria solo le pertenece a Él. Aquellos que se creyeron la última Coca-Cola en el desierto por hablar lenguas.
Por predicar bonito, por vestir bien, se equivocaron. Porque Dios en su santidad y Dios en su esencia es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Muchos estaban apasionados por los aplausos del altar. Estaban apasionados por su avance en el ranking de las redes sociales. Pero se habían olvidado que la gloria le pertenece al Señor. La gloria solo le pertenece a Él. La gloria solo es para Él. Yo simplemente soy un mandadero del Señor. Hago lo que Él me dice, voy donde Él me manda. Pero la gloria en todo tiempo sea para Él. Y esto nos está enseñando esta crisis. Y nos está mostrando los verdaderos adoradores. También tenemos que reconocer que nos hemos olvidado de Dios y de sus mandamientos. Tenemos que reconocer que hemos caminado aislados de la verdad de las Escrituras. Y dice el Señor en su palabra, le dijo allá en el Antiguo Testamento: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te vaya bien y hagas conforme en lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no nos están saliendo bien las cosas? Porque nos hemos alejado de Dios. Tenemos que reconocer que nos hemos aislado de Dios. Tenemos que reconocer que hemos estado equivocados. Que las familias ya no eran familias, cada quien en su lugar con sus redes sociales, y ya no había comunicación. Tenemos que reconocer que la familia estaba desapareciendo. Y de pronto Dios nos encerró para que volvamos a ser familia. Para que volvamos a compartir esos tiempos especiales. Si queremos éxito en nuestra vida, la palabra del Señor lo enseña. Hagas conforme a lo que en la palabra está escrito. Entonces te irá bien y harás prosperar todo lo que tú hagas. Tenemos que reconocer que muchas veces hemos tomado el camino más fácil. Hemos tomado el camino que no representa ninguna dificultad. Y ese es el camino amplio. Pero ¿qué lecciones Dios nos está dando con esto? En nuestra familia, en la economía, en la iglesia, en la comunidad. ¿Qué Dios nos está diciendo a través de esto? En la familia, por su parte, como primera institución creada por Dios, Dios nos está enseñando que si tenemos familia sólida, tendremos una iglesia y una comunidad sólida. A la iglesia Dios nos está enseñando que Él no solamente está en cuatro paredes. A la iglesia Dios nos está enseñando que el mandamiento y la misión de Dios va más allá de una reunión en cuatro paredes. El Señor nos está enseñando que Él nos necesita ya en el campo de batalla. Y que aunque hemos hablado en lenguas, aunque hemos profetizado y aunque hemos hablado bien y nos vestimos bien, hemos estado equivocados. Creyendo que Dios está limitado a cuatro paredes. Creyendo que solo ahí Dios se puede manifestar. Dios nos necesita en las calles. Dios nos necesita en los hospitales. Dios nos necesita casa por casa. Dios nos necesita en los medios. Dios nos necesita en todas partes, porque ahí se puede glorificar. La iglesia, Dios le ha quebrado el molde y nos ha enseñado a hacer iglesia de otra manera. Y todos aquellos que vivían dependiendo de oraciones de otros, se les acabó el tiempo para que ahora se esfuercen, luchen, que ya no sigan equivocados y busquen al Señor de verdad. Por su parte, a la iglesia, el Señor algo más que nos quiere decir es que no nos olvidemos: liderazgos, profetas, evangelistas, maestros, pastores, doctores, expertos en Biblia. No nos olvidemos que simple y sencillamente somos servidores de Él. Nunca de los nunca nos atribuyamos la gloria que le pertenece solo a Él. Porque eso es fatídico. Porque nadie podrá robarle la gloria que Él se merece. Hemos estado equivocados como iglesia, encerrados, enfocados ahí, en ese círculo, cuando Dios nos necesita afuera. Allá afuera hay gente que está pidiendo a gritos la palabra. Allá afuera hay gente que no tiene acceso a escuchar un mensaje. Y necesitamos obreros que quieran salir de la rutina,
para predicar un evangelio diferente, un evangelio poderoso, un evangelio con señales y prodigios, con milagros. Hemos estado equivocados y las equivocaciones nos pasan una factura. Cada equivocación trae una repercusión tremenda a la vida nuestra. Tú decides, o sigues equivocado en lo que corresponde o rectificas ahora. Es el momento para tomar decisiones. Equivocados hemos vivido por muchos años porque nos han escondido la verdad, porque nos han hecho a un lado la veracidad y nos han dado cuentos, y por eso mucha gente vive equivocada. Pero al que escudriña la palabra de la Escritura dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y esa verdad es Cristo Jesús, es su palabra. Hemos vivido equivocados. Nuestros gobernantes han tomado malas decisiones. Los países están entregando al dominio de Satanás sus naciones. Los gobernantes están entregando su territorio y su población en las manos de las tinieblas. Decisiones equivocadas, decisiones fatídicas, decisiones alejadas de la verdad de Dios, que no traerán nada más y nada menos que la destrucción repentina de las naciones. Equivocados hemos estado, pero en medio de la equivocación hay una misericordia que sigue ahí. En medio de la equivocación del hombre hay una misericordia que todavía está vigente. Es el momento para identificar todo aquello que hemos venido haciendo mal y enmendar nuestros errores. No sigas equivocado. Ven a Cristo. Él te alumbrará el camino. Su palabra es esa lumbrera que necesitamos para caminar bajo los principios de veracidad, bajo los principios sacrosantos del Señor. Es la palabra del Señor. Es Cristo Jesús. Yo quiero decirte de parte de Dios: ya no sigas equivocado. Permite que Cristo traiga la verdad a tu vida. Permite que Cristo transforme tu ministerio. Ya no vivas errando. Ya no vivas equivocado. Ahora mismo alinea tus pasos al propósito de Dios. Quiero orar por ti en esta hora. Todos aquellos que van a aceptar a Cristo van a reconciliarse con Dios. Todos aquellos que han estado equivocados y ya se dieron cuenta hoy a través de esta palabra que han estado equivocados, hoy rectifiquen su error y vuelvan a Él. Ahí donde están, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que he estado equivocado. Te pido que me perdones y me ayudes a enmendar nuestros errores. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a servirte. Corrígeme con tu palabra y con tu verdad. Y enséñame, Señor, la verdad. Me comprometo a servirte y a caminar bajo los parámetros de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, has aceptado a Cristo en tu corazón, quiero decirte, has tomado la mejor decisión de tu vida. Si hoy has reconciliado con Dios, quiero decirte, Dios no te echa fuera, Dios no te rechaza, Él te espera con los brazos abiertos. Esto ha sido la palabra de hoy. Equivocados estábamos, pero Cristo nos alumbró el camino. Bendiciones, muchas gracias. De lo sobrenatural de Dios, quédese con nosotros en su programa Ahora es el Tiempo. Con ustedes, el pastor Robin Rodríguez. Ahora es